Bueno, continuamos cas novas tecnoloxías co relatorio de José Manuel Vázquez Castaño titulado Novas tecnoloxías de captura de datos en arqueoloxía. Pensaba que iba a vir voando en dron ou algo así, pero veu andando e aquí o temos. Gracias. Bueno, boas tardes a todos. Moitas gracias por a invitación que me facedes a este evento. Vou tratar un poquinho entonces de falar das novas tecnoloxías de captura de datos para a arqueoloxía as que se poden emplear hoxe en día e tamén un pouco no futuro, non? Hacia onde imos. Unha pequena presentación simplemente da empresa. Somos unha empresa que estamos situados en Lugo, unha empresa de ámbito tecnolóxico, que nacemos un pouco ca intención de distribuir equipos tecnolóxicos de alta precisión, mapping, topografía, etcétera, etcétera. E o noso ámbito de traballo é normalmente ao noroeste da península, inda que, a ambición é empezar a distribuir tamén a nivel nacional, incluso internacionalizar un pouco a empresa. O perfil básico da compañía é a topografía general, estacións totales, GPS, niveles, etcétera, etcétera, que todos a coñecedes máis ou menos, mapping e GIS, láser escáner tamén, mapping aéreo, unha tecnoloxía bastante moderna, pero que, xa leva implementada no mercado algún tempo, uns anos, infraestructura de datos geoespaciales e tamén temas un pouco máis secundarios como láser de construcción, agricultura de precisión, a formación, I+D+I, desarrollo de aplicacións a medida e servicio técnico tamén propio de todos os equipamentos que vendemos. Temos tamén a disposición de todo o mundo acceso a redes virtuales para postproceso de datos GPS, obter precisións só traballando con móviles ao largo de toda Galicia, acordos con outras empresas tamén para distribución de tipo de datos, e tamén corrección diferencial, que permite facer a captura de datos vía GPS, sobre todo GPS, e, ademais de iso, postprocesar e obter datos finales. Perdón, voy a seguir en castellano, se me ha ido un poco la pinza, seguramente alguno no entiende el gallego, entonces, sigo la presentación en castellano, perdonad. Una de las cuestiones fundamentales de la empresa es un poco la filosofía de la empresa. Siempre está basada en tres pilares fundamentales: crear valor añadido a todos los productos que vendemos, con un gran servicio postventa, un servicio novedoso postventa, y también formación de todas las infraestructuras y datos que ofrecemos a nuestros clientes. Y llegados a este punto, entonces, la introducción un poquito de lo que vengo a hablar hoy, aquí al tema de arqueología, que es un poco de la captura de datos, ¿no? Partimos siempre de la base de que necesitamos capturar la realidad. Eso es un hecho indiscutible que todo el mundo vamos a necesitar. En casi todos los ámbitos de estudio necesitamos esa premisa, capturar datos. Pero también, por otro lado, analizar esos datos de manera correcta. El proceso básicamente es similar en casi todos los ámbitos. Por un lado, hay una primera fase que es recoger los datos en campo, para lo cual podemos utilizar muchos sensores. Podemos utilizar GPS, podemos utilizar mano alzada, podemos utilizar UAVs, o sea, modernos sistemas de vuelo automático, láser escáner, etcétera, etcétera, etcétera. Luego está el procesado de todos esos datos. Podemos tener datos que vienen de un láser escáner más una estación total, más un vuelo, y todo eso hay que juntarlo de alguna manera y obtener unos datos finales. El tercer paso es siempre modelar o obtener productos de todos esos datos que hemos capturado. Y por último, el análisis y la decisión, la toma de decisiones de qué hacemos con esos productos. Una de las cuestiones que se puede hacer es publicar, por ejemplo, los productos que hemos conseguido a través de toda esa fase. Visto ese proceso, toca ahora hablar un poquito de historia, ¿no? De cómo hemos hecho, cómo ha evolucionado ese proceso de captura de datos a lo largo de la historia. En esta parte, alguno a lo mejor se puede molestar un poquito de la historia que voy a hablar, pero realmente para nosotros es realmente la historia, ¿no? Y la historia empieza en las estaciones totales. Sé que algunos aún recientemente se están introduciendo en esta tecnología, la captura de datos con estación total, pero realmente, desde nuestro punto de vista, pasó un poco ya a la historia, la estación total como tal. Básicamente, la estación total ha sufrido una serie de evoluciones a lo largo del tiempo. Las primeras estaciones totales eran siempre estaciones que se manejaban con dos personas, una persona que iba siempre con el prisma, un reflector que ponía en un sitio y el operario iba apuntando e iba registrando los datos que le daba la medición. Una segunda fase fue la evolución de los instrumentos a sistemas autolook, es decir, de
puntería automática. La estación seguía el prisma automáticamente y simplemente el operario tenía que ir pulsando el botón, con lo cual lo que se ganaba es muchísima rapidez en la colección de datos, sobre todo cuando había muchos datos que colectar. Y la tercera fase de esta evolución histórica fue un poco la salida al mercado de las estaciones robotizadas, que era un operario, colocaba una estación en un sitio y se llevaba el prisma con el ordenador y ahí capturaba ya todos los datos de esa estación. Evidentemente, la productividad ahí aumenta todavía mucho más, ya que la posibilidad de capturar datos es muchísimo más rápida que teniendo dos personas allí, también con el consecuente ahorro económico que supone. Y a partir de ahí pues, se desarrolló una serie de instrumentos topográficos que se iban adaptando un poco a las necesidades de cada persona. En función de la potencia del láser, de las necesidades que tenía, pues uno compraba una estación u otra para hacer la toma de datos. Lo mismo pasó con los instrumentos GPS, es decir, fueron desarrollándose poco a poco, cada vez haciéndose más pequeños, más precisos, más ergonómicos, etcétera, etcétera. Y tenemos también hoy en día una gama de instrumentos GPS que permiten capturar la realidad, nos permiten ayudar a capturar la realidad y a georreferenciarla de manera muy precisa, que incluso podemos llevar en la palma de la mano. Tenemos GPS con precisión centimétrica que podemos utilizar con la palma de la mano, o incluso subcentimétrica. Uno de los casos más peculiares de la evolución de los GPS es en este caso el R10, lo tenéis fuera expuesto, que es una tecnología totalmente novedosa que permite capturar datos en condiciones extremas, es decir, bajo, por ejemplo, condiciones de cobertura arbórea, en condiciones de pérdida de señal de corrección diferencial, pérdida de señal de Internet, etcétera, etcétera. En todas esas condiciones, mediante una serie de tecnologías, podemos capturar también datos utilizando el GPS. Y tenemos un montón de configuraciones posibles para poder capturar datos. Podemos utilizar ordenadores con Windows 8, Windows 7, controladores de campo más pequeños, etcétera, etcétera, en función de las necesidades que tenemos. A todo esto, sigo hablando de historia, a todo esto se le añadió también la posibilidad de juntar en un mismo instrumento el GPS y la estación. Una de las problemáticas que había es, bueno, yo voy con mi estación, tomo los datos, tengo mucha precisión en la toma de datos, pero realmente si yo los vuelco a Google Earth o tal, pues me van a quedar no sé dónde, depende de dónde he arrancado, de qué sistema de coordenadas he empleado para utilizar. Entonces lo que se hizo fue añadir un GPS a la estación, al jalón de la estación, para que a la vez que tomábamos los datos con la estación, esos datos quedaran georreferenciados de manera precisa, de tal manera que nosotros, todos los levantamientos que usábamos, conseguíamos vaciar los datos en el ordenador, obteniendo directamente puntos en coordenadas buenas. Entonces lo que hacíamos era juntar una estación con un GPS y sacamos lo que nosotros llamamos un IS Rover, que es topografía integrada, es decir, yo llevo GPS más estación y voy tomando los datos a medida que voy avanzando, de tal manera que puedo usar solo la estación o solo el GPS o las dos cosas a la vez en función de mis necesidades. Si voy a un yacimiento que estoy cubierto de árboles, por ejemplo, yo puedo poner mi GPS o mi estación en el medio de esos árboles y lo que puedo hacer es directamente desde fuera tomar puntos con la estación y con el GPS y que la propia estación quede georreferenciada en coordenadas absolutas precisas, muy precisas, por debajo de centímetro. De tal manera que luego puedo meterme dentro de los árboles y seguir tomando datos con total precisión sin ningún tipo de impedimento. ¿Y cuál es el presente entonces dentro de la captura de datos? Es decir, vale, hemos visto un poco el pasado, repito, sin que nadie se moleste, porque sé que algunos comienzan todavía ahora a utilizar la estación total por muchas circunstancias, pero realmente, bueno, la estación total como sí es algo que pertenece al pasado. Pues el presente un poco, desde nuestro punto de vista, es el juntar todo lo que sería la combinación de lo que hemos visto hasta ahora, la estación total, GPS y todo eso, con un nuevo elemento que es la imagen. Es decir, por un lado nosotros siempre teníamos la óptica, luego añadimos siempre la medición 3D, y ahora lo que hacemos es juntar también y añadir imágenes directamente a los datos que capturamos con la estación y con el GPS. De tal manera que nosotros en este caso lo hemos llamado Trimble Vision, pero básicamente la premisa fundamental es que a los datos que tomamos de toda la vida, a los X y Z que tomamos de toda la vida para posicionar, lo que añadimos es imágenes que nos permite luego sacar conclusiones muchísimo más avanzadas en oficina. Es decir, podemos hacer un modelo, pero por ejemplo podemos darle color a ese modelo, a esa nube de puntos que hacemos con la estación, utilizando las imágenes que la propia estación ha tomado.
O podemos hacer captura de imágenes solo y luego procesar esas imágenes y obtener nubes de puntos a partir de esas imágenes. Es decir, nos da un montón de posibilidades que hoy en día se están utilizando de manera efectiva dentro del mundo y en casi todos los ámbitos. Básicamente, siempre vamos a poder añadir un croquis a mano alzada a un dibujo, pero siempre es más efectivo si tenemos una imagen como croquis de fondo y encima esa imagen es métrica, es decir, podemos medir sobre ella y sacar conclusiones no solo visuales, sino que también conclusiones métricas de manera muy precisa dentro de estas estaciones. También nos permite grabar vídeo, por supuesto, sacar fotos normales, sin procesar, sin más, y también capturar directamente sobre la pantalla, sobre la imagen, datos. De manera que nosotros podemos manejar directamente desde nuestro ordenador, podemos manejar la estación y apuntar a un punto concreto sin necesidad de que yo tenga que ir a la estación para nada a hacer esa puntería. Y a partir de ahí obtener un sinfín de resultados, como puede ser, por ejemplo, una ortofoto sencilla, es decir, una ortofoto de una fachada que en un levantamiento convencional podría llevarme pues, un día o 2 días, aquí puedo hacerlo en 5 minutos, tengo muchísima más precisión, tengo muchísima más cantidad de datos y obtengo una imagen sobre la que puedo dibujar directamente. Lo mismo, bueno, en este caso tengo una fachada, pero puedo tener un plano horizontal de un yacimiento, puedo sacar unas fotos en cuestiones de minutos y automáticamente tengo la ortofoto de ese yacimiento encima de la cual yo puedo delinear de manera precisa para poder sacar directamente el plano que necesito de planta. También se ha añadido últimamente todo lo que es la gama de láser escáner y ha habido grandes mejoras en el mercado y va a seguir habiendo grandes mejoras en el mercado en este ámbito, de tal manera que, bueno, desde hace ya 6 años nosotros venimos comerciando una estación total con láser escáner incorporado. Es una estación que ya lleva muchos años en el mercado, pero cada vez los escáneres se están haciendo más pequeñitos. Fuera tenéis un ejemplo, que es el TX5, un escáner muy pequeñito, con una capacidad de toma de datos de en torno a 1 millón de puntos por segundo, que te permite ergonómicamente meterlo en cualquier sitio, en cualquier agujero puedes meterlo y sacar información. Y eso nos ha permitido, de alguna manera, también mejorar la toma de datos, de tal manera que podemos sacar volúmenes muy grandes de datos en tiempos muy pequeños. Aquí os he puesto un pequeño vídeo de una toma de datos, por ejemplo, en un escáner, para que veáis un poco el manejo, lo que supone hacer el escaneo del escáner, los pasos que hay que dar. Básicamente es simplemente colocar el escáner, nivelarlo, colocar una batería y arrancar el equipo. Lo único que hay que hacer es ver si queremos hacer un 360 grados o queremos hacer solo una parte concreta y con muchísima resolución. El escáner lo que hace es gira sobre sí mismo, gira la óptica y dispara pulsos láser, que a veces puedes utilizar imágenes o no, dependiendo del tipo de escáner que quieras, y a partir de ahí, en rangos que van entre los 100 y los 200 metros, dependiendo del tipo de escáner, lo que podemos obtener son nubes de puntos con precisión realmente buena, que nos permite también luego analizar y tomar decisiones. Una de las ventajas que tiene el láser escáner es que nos permite tomar datos en casi cualquier circunstancia. Es decir, no necesitamos tener luz, no necesitamos tener otras cosas que para otras tecnologías es necesario. Un láser escáner lo que hace es envía pulsos que rebotan sobre superficies y a partir de ahí, de ese rebote, lo que nos permite es ver y analizar la realidad. Evidentemente, si es ausencia de luz, pues las imágenes no van a dar textura a los puntos, una textura viva, por así decirlo, pero sí vamos a tener la posibilidad de analizar en tiempo real todo lo que nos captura el escáner. Lo podemos hacer directamente sobre las pantallas del escáner, tenemos una primera toma de datos, o directamente sobre el ordenador. Lo que veis es nube de puntos sin más, no hay ningún tipo de proceso. Esto también es una nube de puntos sin más, es decir, es un escaneo que podemos visualizar o podemos tomar medidas directamente entre puntos con total precisión milimétrica de cualquier cosa de lo que tenemos aquí. También nos permite, además de capturar, nos permite modelar, es decir, las herramientas que tenemos hoy en día nos permiten crear 3D a partir de escáneres e incluso publicarlas directamente sobre Internet para luego poder visualizar de manera precisa. Es un ejemplo, por ejemplo, de un escaneo, un yacimiento, es en Francia, me parece que es, un compañero mío que lo hizo, que lo que se hace es simplemente generar una nube de puntos con un escáner y una presentación, un vídeo presentación, un poco para ver eso. Evidentemente ahí están todos los datos brutos, ahí se puede medir cualquier cosa, se puede dibujar encima con total precisión. La gran ventaja que tenemos aquí es que hemos capturado la realidad de manera muy rápida y de manera muy precisa. Este es otro ejemplo de una muralla
que también nos permite, de alguna manera, visualizar, ver las texturas, etcétera, etcétera, y también modelar, trabajar sobre ello para poder obtener cualquier otro tipo de resultado. La calidad es mejorable, lo que hay aquí, son ejemplos, sin más. También dentro de lo que es la topografía actual, está muy de moda, y bueno, todos más o menos habéis visto, esto es un dron, esto no sé qué, esto vale para... Pues es cierto que los drones han tenido un auge muy grande últimamente, cada vez van a tener más auge seguramente, y nos permiten también hacer capturas realmente de la realidad, y podemos hacerlo utilizando cualquier tipo de dron. Es decir, no necesitamos drones de altísima gama para poder hacer, depende de qué cosas queramos hacer. Aquí os traigo un pequeño vídeo de un ejemplo de un dron, en este caso es un ala fija, es decir, se trata de un equipo, está fuera también expuesto, que nos permite cargar una cámara a bordo con una batería, tiene una autonomía de 45 minutos. El despegue, veis que es como sobre catapulta, hace el despegue automáticamente, hace el recorrido también en modo automático, lanza todas las fotos que necesita para cubrir toda la zona que quieres levantar, y aterriza él solo también de manera autónoma y sin ningún tipo de problema en el sitio que nosotros marcamos. El proceso luego es muy sencillo, simplemente quitar la tapa, descargar todos los datos, descargar las fotos, los datos de vuelo, necesitamos los datos de los inerciales de vuelo, todos esos datos son necesarios para luego el procesado, y con todos esos datos lo que hacemos es procesar y obtener resultados. El avión tiene 45 minutos, pero en este caso, por ejemplo, pues esto creo que eran 1.200 y pico hectáreas, se hizo en un día. El levantamiento, fueron 8 vuelos. Era un ejemplo que queríamos hacer, un 3D de una zona. Entonces lo que hicimos es descargar los datos, volver a cargar la siguiente zona de vuelo, volver a cargar los datos de vuelo, y la cámara en el equipo, cambiar la batería y volver a lanzar el equipo. Y así todo el día. Lo único que necesitas son baterías para poder recargar, o un cargador que te permite ir cargando baterías. Y eso lo podemos hacer también con equipos de ala rotatoria. En este caso es una ala fija, pero con una ala rotatoria se podría hacer perfectamente. La diferencia fundamental entre ala fija y ala rotatoria es el concepto. El ala fija está pensado para hacer grandes superficies con una resolución más o menos en torno a 3-4 centímetros de resolución de píxel, y el ala rotatoria está pensado para superficies mucho más pequeñas, volar alturas mucho más bajas, que nos permite sacar resoluciones muchísimo mayores. Podemos tener resoluciones milimétricas con un vuelo de un ala rotatoria. Con ala fija no, porque la altura mínima de vuelo normalmente son esos 75 metros, entonces necesitamos de alguna manera trabajar esa altura para que el avión vuele con seguridad. A todo esto, a todas estas tecnologías, se ha incorporado la fotogrametría también de nueva generación, y se podría hacer, en este caso, por ejemplo, el castillo que tenéis ahí, está hecho con fotografías manuales, fotografías hechas con equipos de bajo coste, fotografías hechas con equipos de alto coste y avión de ala fija para obtener todo lo que es la parte superior. Es decir, podemos mezclar todas las tecnologías actuales y fusionar todos los resultados en un producto final 3D, que incluso en el caso ese tenía una parte de escáner interior, con lo cual tenemos todo georreferenciado, toda la parte exterior y la parte interior. Este es un ejemplo en Santiago, por ejemplo, de un ala fija, que uno de los resultados que obtenemos es lo que sería un ortofoto sin más. También tenemos el 3D, o tenemos la nube de puntos, que es lo que se obtiene. Bueno, esto es un ejemplo que se hizo hace poco en Brasil. Es también un vuelo hecho con un UAV, en este caso es una empresa canadiense, Aerion, que ha hecho el vuelo directamente de toda la zona y ha hecho el 3D con el modelado también de la figura. En este caso, pues un vuelo de bajo coste, y lo que tenemos es simplemente también es un yacimiento arqueológico que podemos mostrar, en este caso pues, utilizando simplemente un visor gratuito, lo conocéis, es el Adobe Reader, todo lo tenéis, pues ahí puedo visualizar, puedo manejar la información que he capturado con total precisión. Es una captura de datos relativamente rápida y puedo medir directamente sobre ella, sobre la imagen, sobre la nube de puntos, porque al final no deja de ser una nube de puntos, para poder trabajar. Vale, a todo ese presente que os acabo de enseñar, se ha añadido también la posibilidad de capturar
de una manera de 360 grados, a la vez que uno va con un GPS o con una estación total, capturar también la realidad que le rodea. Es decir, yo puedo tomar un punto en un sitio, puedo llevar la cámara de la estación que me tome también una imagen de ese sitio, pero si yo quiero capturar absolutamente todo, necesito una visión periférica de la posición donde yo estoy y poder ver todo 360 grados a mi alrededor. En ese caso se ha desarrollado también este tipo de equipamiento, que en este caso es un V10, lleva 12 cámaras colocadas en el jalón, son 12 cámaras muy pequeñitas, que cada vez que tú haces un disparo para tomar un punto, automáticamente lo que hace es que toma 12 fotografías alrededor. Entonces lo que obtienes es 360 grados de observación en todos los puntos que tú te sitúas, de tal manera que tú puedes levantar un yacimiento entero con 4 puntos. Tomas 4 puntos y tienes 4 imágenes de 360 grados desde esos 4 puntos. Y a partir de ahí en oficina puedes hacer todo el levantamiento de detalle punto a punto de todos los datos. Es un avance bastante interesante. El presente nos encamina también a nuevas tecnologías que sean cada vez más ergonómicas. La semana que viene se presenta el escáner de Faro, ya lo han presentado fuera, pero aquí en Galicia también se presenta, una empresa que Santiago hace la presentación. En este caso es un escáner portátil que te permite escanear directamente a medida que te mueves, ir escaneando bien paredes, bien yacimientos, bien figuras, etcétera, etcétera, y obtener de manera directa todos esos datos y poder trabajar con ellos. La nube, algo fundamental en todos los ámbitos de la vida, por suerte o por desgracia, también dentro de lo que es el trabajo de la captura de datos es fundamental y es también el presente. Hoy podemos capturar datos con cualquier instrumento de los que acabo de enseñar y automáticamente puedo subir todos esos datos en tiempo real a la nube y que alguien esté procesando en tiempo real también en oficina los datos que yo inmediatamente le he subido desde campo. Y entonces, ¿cuál es el futuro? Porque, bueno, hemos visto un poco todo lo que hay ahora mismo disponible, pero ¿qué es lo que viene de manera más o menos inmediata? Para mí el futuro, hablo de meses, ¿vale? No sé lo que va a pasar dentro de 20 años, no tengo ni idea. Todo, como veis, ronda en torno a la imagen. El Project Tango, muchos os sonará, a lo mejor algunos no habéis oído hablar de ello, pero sin duda vais a oír hablar. Es un proyecto de Google para poder capturar realidad en 3D con dispositivos móviles, con dispositivos de usuarios, es decir, con un teléfono móvil, poder capturar directamente y obtener un 3D directamente en el teléfono. En eso se está trabajando hoy en día. La métrica no será totalmente precisa, porque bueno, las cámaras que montan no van a ser extremadamente precisas, pero realmente va a ser un avance bastante revolucionario. Una empresa española, Cyclop, está presentando ahora mismo pues, un escáner portátil para piezas de pequeño tamaño. Es un equipo relativamente barato, no va a llegar a los 500 euros, son 400 y pico euros, es lo que marcan, incluido el software ya de procesado y todo. Colocas una pieza en la plataforma, puedes escanear directamente esa pieza, la plataforma va girando, haces un 360 y lo que obtienes es directamente una nube de puntos y un modelo tridimensional de esa pieza. No pueden ser piezas muy grandes, evidentemente, por la ergonomía de la plataforma. La realidad aumentada, que cada día está más presente, sobre todo en juegos, videojuegos, etcétera, etcétera, va a ser también algo que va a venir de manera más o menos inmediata y que se va a incorporar también a lo que sería el ámbito de trabajo normal. Es decir, alguien va a abrir una tablet, va a apuntar a un sitio y va a poder ver la reconstrucción de ese sitio en tiempo real sobre la tablet. Es decir, por un lado vas a tener la realidad, pero por otro lado la realidad aumentada. Nosotros estuvimos haciendo pruebas ya de replanteo de obra con tablet directamente para poder ver cómo va a quedar la obra en un sitio. Es decir, no hay nada, coloco la tablet y directamente tengo un 3D ahí, virtual, donde puedo ver cómo va a cuadrar ese tipo de obra, ese tipo de estructura. También, próximamente, EyesMap, un proyecto español, 100% español, con gente muy involucrada desde hace muchos años en el desarrollo 3D y que se va a presentar en breve, en unos meses, como un prototipo, un proyecto de captura de datos moderno, que se basa fundamentalmente en una tablet con una serie de sensores inerciales, una tablet que lleva GPS, con Windows, que va a permitir capturar datos a medida que nos vayamos moviendo.
una serie de menús que nos van a permitir ver qué es lo que queremos capturar, la resolución con la que queremos capturarlo, y a partir de ahí, única y exclusivamente, a partir de la fotogrametría y de los sensores y del GPS, se va a obtener un modelo 3D, es decir, una nube de puntos en 3D que luego se va a poder procesar y hacer con ella lo que necesitemos. En este caso, esto es una ortofoto hecha a partir directamente de EdgeSmap. Y este es el resultado. Creo que lo podéis apreciar. Esta es una captura real y lo que tenemos aquí no es más que una nube de puntos. Si me acerco, podéis fijaros que tengo una nube de puntos. No tengo absolutamente nada más que una nube de puntos. Esta es una captura real hecha con el prototipo de EdgeSmap, en este caso de una fachada. El tiempo más o menos de captura creo que fue 1 hora o así más o menos, y el procesado también 1 hora y pico, 2 horas de procesado. Estas nuevas tecnologías son las que realmente se van a ir imponiendo en el mercado poco a poco, o lo que nosotros entendemos que es lo que necesitamos en el mercado. Es decir, hay sistemas ya muy obsoletos que te permiten trabajar directamente con tecnologías muy conocidas ya por todos de siempre, pero también hay sistemas muy modernos con unos costes asumibles, no con unos costes muy elevados, que nos permiten, mediante tecnologías mucho más modernas, sobre todo las tecnologías de cálculo, obtener resultados realmente buenos. La métrica, en este caso, es una métrica espectacular. La precisión que tenemos ahí, en ese ejemplo, por ejemplo, es precisión milimétrica. No llegamos a 3-4 centímetros de error. Es decir, es una precisión realmente buena en un equipo portable que podemos utilizar para escanear cualquier cosa que se nos ocurra. Y hasta aquí, yo creo que cualquier pregunta que quieran, cualquier cuestión. Muchas gracias.